El parlamentario ha sido una jornada muy intensa. Martín Ribeiro estuvo cubriendo todas las comparecencias que se dieron, las negociaciones que se vienen desarrollando también a nivel parlamentario. Martín, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, compañeros? Es así, intensa actividad en lo que es el Poder Legislativo en esta jornada. También ya les adelanto que mañana será una agenda intensa la del Poder Legislativo. Hoy en materia de comisión, quien estuvo aquí fue el ministro de Desarrollo Social. Hablamos de Gonzalo Sibila, que compareció ante la Comisión de Población y Desarrollos del Parlamento, citada por la oposición debido a los 6 fallecimientos por las personas en situación de calle. El ministro del Gobierno anunció que el 20 de agosto va a estar iniciando un proceso de discusión, esto para dar una estructura nueva a las respuestas para las personas en situación de calle. En conferencia de prensa, el ministro Sibila destacó lo que es la preocupación por esta problemática de todo el sistema político, también defendió las medidas aplicadas por este gobierno y la implementación de la alerta roja ante las bajas temperaturas impulsadas por el Sistema Nacional de Emergencias. Aseguró que esa medida fue tomada debido a que no estaban dadas las herramientas para atender la actual problemática de las personas en situación de calle. Nos vimos en la necesidad de activar este mecanismo que es el de la alerta roja, porque nos ha permitido, y sabíamos que en función de las herramientas disponibles eso no iba a ser posible, movilizar casi 500 o 600 personas más por día hacia los centros de evacuados o hacia centros del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, hacemos una evaluación positiva de esa respuesta en el marco de una situación difícil y lo hacemos sin dejar de reconocer los esfuerzos que han hecho otras administraciones en este tema. Lo quiero reiterar, no queremos entrar en una dinámica de disputa político-partidaria sobre un tema que requiere del esfuerzo de todos y donde nos vamos a parar en los esfuerzos, en las acciones también de la gestión anterior para poder dar continuidad a todo lo que implique mejores respuestas para las personas en situación de calle, en una realidad que para el país es muy difícil y que también los datos a nivel internacional nos muestran que nos va a seguir tensando, nos va a seguir exigiendo y va a exigir de la respuesta interinstitucional, porque las respuestas no son exclusivamente de un organismo del Estado, sino de todo el Estado, porque son situaciones que realmente requieren esfuerzos de todas y de todos. El debate sobre lo que es la internación compulsiva también estuvo en esta comisión que tuvo una duración de más de 6 horas aproximadamente. Allí el ministro Sibila destacó que lo que es la internación compulsiva nunca se dejó de aplicar por parte de este Estado, de este gobierno. Incluso en los últimos números que nos llegaban del Sistema Nacional de Emergencia, anoche hubo 2 personas que debieron ser ingresadas al centro del MIDES a través de lo que es la internación compulsiva. Esto fue en el departamento de Rocha y también en el departamento de Salto. Aseguró nuevamente, reiteró que la internación compulsiva es pedida tras la autorización de un médico de ACE y no la hace el MIDES. Yo planteaba en el intercambio que más allá de la mirada filosófica, conceptual que se pueda tener sobre cómo se resuelve el problema de fondo, las herramientas que nosotros tenemos disponibles para abordar la emergencia son herramientas que nunca desistimos de usar. Nunca hubo una directiva en el sentido de no aplicar determinada herramienta. Las herramientas disponibles están para ser utilizadas y quiero aclarar acá cuál es el nivel de participación del Ministerio de Desarrollo Social en la aplicación de esas herramientas. Nosotros podemos dar un dato objetivo y fehaciente, que es cuántas veces nuestros equipos solicitaron la intervención del SAME para valorar la situación médica de las personas que se encuentran en calle. Y tenemos de marzo a junio de 2025 169 atenciones en vía pública, ¿sí? Entre marzo y junio de 2024 se habían dado 146 intervenciones en vía pública, un número muy similar. Nos señalaba la diputada Auer Peroy con Tino que todavía no existía en ese momento la ley de internación involuntaria. Si relevamos las intervenciones en los meses de aplicación de la ley de internación involuntaria, no cambia sustantivamente la cantidad de solicitudes de acudir al SAME, ¿sí? Luego, ¿cómo se aplica la eventualidad de un traslado involuntario? Tiene que ver con una resolución médica en 2 variantes que se manejaron en la comisión hoy con claridad y tienen que ver con el decreto que reglamenta esa ley. Una variante es que el médico directamente determine la internación compulsiva de la persona. La otra variante es que el médico determine que existe riesgo para la salud de la persona
aunque no esté en condiciones de determinar la internación compulsiva, y si esa determinación le vincula al Ministerio de Desarrollo Social a que esa persona vaya a un centro o a un refugio en lugar de ir a un hospital, se hace también ese traslado, incluso con auxilio de la fuerza pública. ¿Qué dicen desde la oposición? Bueno, como se los decía al comienzo del móvil, la citación fue por los 6 fallecidos en situación de calle. Aseguran que el MIDES tuvo respuesta tardías ante estos casos y que las medidas que está tomando son paliativas, ya que no llegan a fondo, no resuelven el tema de fondo. También se pudo activar antes los protocolos, decían los legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional en concreto, que estuvieron aquí en conferencia de prensa. A su vez aseguraron que la alerta roja no era necesaria de que la aplicar al Estado y que se podría haber actuado con las herramientas que ya tenía de la pasada administración. La alerta roja, desde nuestro parecer, no era necesaria, tanto con las herramientas de internación compulsiva como la ley de faltas. Era posible atender esta situación ante una ola de frío. Durante los 5 años previos eso se realizó de esa manera, en un trabajo articulado. Sí, el SINAE intervenía, pero el SINAE intervenía brindando insumos, brindando camas, brindando colchones para, justamente ustedes, periodistas, seguramente recuerden el primer año en plena pandemia, que también se abrió el Palacio Peñarol, se abrió el Club Nacional de Fútbol, se abrió Defensor, la Unión de Rugby, se montó toda una estructura dentro de la Rural del Prado para atender una situación de verdadera emergencia como era la pandemia. Y a partir de ahí se continuó trabajando articuladamente entre todas las partes, justamente previendo en estos casos, cuando un viernes, Inumet anuncia la llegada de una ola de frío, poder actuar, poder prever y no tener que lamentar las consecuencias y actuar luego que ese frente frío, esa ola de frío, de viento, de lluvia, ya llegó al país. Una serie de apuntes en el final es que desde el MIDES aseguran que las 6 personas fallecidas vivían hace más de 6 meses en situación de calle y no que se fueron a la calle con esta administración. Desde la oposición están señalando además que hay dudas sobre la muerte de una persona en situación de calle en el departamento de 33. Aseguran que ese fallecimiento se dio debido a un descuido del MIDES, ya que se los visitó en 7 ocasiones y después no se lo visitó en ninguna ocasión más cuando empezaron los intensos fríos, señalaban las autoridades de la oposición. También no hay fecha para lo que es un nuevo censo de personas en situación de calle, se siguen manejando con el del 2023, aseguran que ahora sí, igual hay un número más elevado que los últimos datos presentados por el MIDES, y en lo que tiene que ver con los centros de contingencia, el Sistema Nacional de Emergencia está anunciando a esta hora que hoy se va a implementar un nuevo centro, esto es en el ex aeropuerto de Carrasco, así va a tener 60 plazas disponibles. Por aquí lo que dejó en comisión la visita del ministro de Desarrollo Social, hablamos de Sibila, volvemos con ustedes a estudios. Muchas gracias, Martín. Simplemente lo último sobre esto y más allá de lo que expresan las autoridades, ¿no? Los hechos y los datos son concluyentes. A ver, mientras se aplicó la doctrina que se venía aplicando hasta el lunes pasado, murieron 6 personas en la calle, 7 en realidad, una dentro de un refugio del MIDES. Desde que cambió la doctrina, desde que se dio la declaración de alerta y que no duerma nadie en la calle, no murió nadie más en la calle. Entonces, esto de decir, no, pero estaban desde la pasada administración, hace 6 meses que no estaban en refugio del MIDES, o decir que no murieron por hipotermia, cuando es evidente que el frío influyó en estas muertes, la verdad que suena un poco a un discurso para la tribuna. Acá lo que hay que reconocer es que desde el pasado lunes empezaron a hacer las cosas como había que hacerlas. Nadie podía estar en la calle con las circunstancias climáticas que estamos viendo. Todo lo otro es tratar de explicar lo inexplicable y no asumir responsabilidades. Lo digo porque también el mensaje tiene que tener un contexto. Y el contexto es que desde que el pasado lunes empezaron a hacer las cosas como hay que hacerlas, bueno, no murió nadie en la calle
y en buena hora. Lamentablemente se dio esas otras circunstancias donde 7 personas fallecieron, una en refugio del Mier, que quizás hubieran muerto igual, pero murieron en la calle y sin asistencia del Estado, insisto. Eso para poner blanco sobre negro sobre lo que fue la comparecencia del día de hoy.